Imagina por un instante que, en una tarde cualquiera, aparentemente inofensiva, algo tan simple como un objeto olvidado desencadenara una cadena de revelaciones capaces de destrozar por completo la imagen que tienes de tu propia historia. Así fue como comenzó para Kiko Rivera una transformación interior que jamás habría anticipado, un viaje emocional que lo empujó a enfrentarse cara a cara con los pilares que hasta entonces había considerado inquebrantables: sus recuerdos, su familia y su identidad. Todo empezó cuando, impulsado por un desasosiego creciente y una necesidad inexplicable de respuestas, Kiko decidió regresar a la antigua casa de su padre. Aquel lugar, cargado de ecos del pasado, siempre había sido para él un símbolo de refugio, un espacio que conservaba entre sus paredes la calidez de las reuniones familiares, los juegos de infancia, los abrazos paternos que apenas podía recordar. Sin embargo, al cruzar el umbral de la vivienda esa tarde, una sensación inquietante lo envolvió. Ya no era la misma casa de antes. Ahora se presentaba como un monumento al silencio, con un aire denso y pesado que parecía guardar bajo llave emociones enterradas. La luz filtrada entre los visillos apenas alcanzaba a iluminar los largos corredores, y cada rincón parecía esconder una historia olvidada. Las paredes, decoradas con retratos antiguos, no eran meros adornos. Eran guardianes de secretos, de episodios suprimidos, de verdades nunca dichas. Kiko recorrió lentamente cada sala con la atención de quien busca algo que no sabe nombrar. Pasó por el salón donde su familia solía reunirse a celebrar, por el comedor de largas sobremesas que ahora lucía abandonado, por los cuartos en los que de niño inventaba mundos fantásticos que hoy se desvanecían en el polvo. En su interior crecía una certeza cada vez más abrumadora. Algo importante le había sido ocultado, algo esencial que afectaba directamente a su historia personal. Fue como si las paredes mismas de la casa lo empujaran hacia una dirección, como si hubiera un rincón específico que aguardara pacientemente ser descubierto. Así fue como, sin saber bien por qué, bajó al sótano, un lugar que siempre le había causado una mezcla de respeto y temor. Allí, envuelto por el olor a humedad y el silencio sepulcral del subsuelo, notó que el tiempo parecía haberse detenido. Entre muebles cubiertos por sábanas viejas y cajas apiladas sin orden aparente, sus ojos se detuvieron en un objeto que desentonaba con el resto. Era una caja de madera, colocada de forma casi disimulada detrás de un perchero roto. No tenía etiquetas, marcas ni ningún signo que indicara su contenido. Pero algo en su instinto le decía que esa caja no estaba allí por casualidad. Con manos temblorosas, la tomó y la colocó sobre una mesa. Al abrirla, el crujido de la madera resonó con fuerza en el silencio del lugar, como una campanada que marcaba el inicio de un cambio irreversible. Dentro encontró un pequeño universo detenido en el tiempo. Fotografías sepia de personas que apenas reconocía, recortes de prensa ajados, objetos personales impregnados de memorias ajenas, y sobre todo, una carpeta de color rojo intenso, deshilachada en los bordes, pero vibrante en su propósito. Al abrirla, comenzó a descubrir documentos escritos tanto a máquina como a mano, cada uno con un tono y una intención diferente. Había declaraciones formales, reflexiones íntimas, fragmentos de vidas que parecían haber sido cuidadosamente escondidos. Fue entonces cuando la vio, una hoja amarillenta por el paso del tiempo, con fecha concreta y una firma inconfundible. Francisco Rivera, su padre, conocido por todos como Paquirri. Un escalofrío le recorrió la columna. Aquella carta no solo era inesperada, sino que también tenía un contenido que lo dejó paralizado. En ella, su padre hablaba con un tono cálido y emotivo sobre su amor por sus hijos. Pero lo más impactante era que lo mencionaba a él, a Kiko, directamente, con nombre propio, con afecto genuino, con orgullo. Era una declaración de reconocimiento que jamás le habían compartido. De pronto, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad brutal. Las conversaciones interrumpidas, las miradas evasivas de algunos miembros de su familia, el vacío inexplicable que siempre había sentido sin entender por qué. La carta revelaba mucho más que sentimientos. Exponía una historia que le había sido negada, una verdad deliberadamente silenciada por quienes manejaban el relato oficial de su familia. Durante años, esa carta había estado enterrada en el olvido, oculta como si fuera peligrosa, como si su contenido pudiera alterar el equilibrio cuidadosamente construido por generaciones. Y así fue. Su mera existencia desmoronaba la versión familiar que él había creído durante toda su vida. Kiko comprendió que no se trataba de un olvido ni de un descuido. Era una decisión. Alguien, en algún momento, había decidido que él no debía saber, que su vínculo con su padre debía permanecer en las sombras.
El impacto emocional fue, sin lugar a dudas, devastador. No fue solo una sorpresa ni una conmoción pasajera, fue una fractura interna profunda, un colapso invisible pero absoluto que arrasó con todo lo que, hasta ese instante, había considerado como cimientos firmes de su existencia. Era como si el suelo sobre el que había caminado toda su vida hubiese desaparecido de golpe, dejándolo suspendido en un vacío angustiante, sin dirección, sin asideros. De pronto, los recuerdos que durante años había conservado con afecto, algunos borrosos, otros idealizados, se transformaron en sospechas, en posibles fabricaciones, en relatos manipulados para proteger a otros, pero que a él lo habían dejado a oscuras. Cada palabra que le habían dicho sobre su padre, cada silencio, cada mirada que en su momento no supo interpretar, ahora adquiría un nuevo significado, una nueva carga. Ya no podía confiar en aquello que le habían contado, porque comprendía que no era la verdad completa. Y si eso no era verdad, ¿qué más le habían ocultado? ¿Qué parte de su historia era real y cuál había sido escrita por otros para que la repitiera sin cuestionarla? La sensación de traición no fue inmediata, sino progresiva. Lo invadió como una marea lenta pero implacable que subía desde lo más profundo de su ser. Primero llegó la incredulidad, la necesidad de pensar que quizás todo tenía una explicación lógica, una razón noble detrás. Pero esa necesidad se desvaneció pronto, reemplazada por la amarga certeza de que lo habían excluido deliberadamente de su propio linaje emocional. Habían decidido por él, habían elegido que debía saber y que debía ignorar, como si no fuera digno de conocer la verdad, como si no tuviera el derecho de sentir, de llorar, de formar parte real del relato de su padre. El engaño no era solo un dato oculto, era un gesto continuado de silencio que le había negado algo esencial, el derecho a reconocerse a sí mismo. Y, sin embargo, en medio de ese caos emocional, cuando parecía que todo se venía abajo, empezó a abrirse paso una verdad silenciosa pero inquebrantable. Porque esa carta, ese pedazo de papel cubierto de tinta envejecida, no era solo una prueba o una anécdota del pasado, era un ancla emocional. Era una voz directa desde el ayer que venía a rescatarlo del abandono en el que había vivido sin saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo miraba a los ojos, que alguien, su padre, le hablaba sin intermediarios, sin filtros, sin versiones. Era un mensaje que traspasaba los límites del tiempo y le decía: tú sí importas, tú sí perteneces, tú fuiste y eres amado. Esa certeza, aunque rodeada de dolor, también fue un alivio, una liberación. La carta era más que un documento, era un acto de justicia tardía, una mano tendida desde el pasado que lo abrazaba por fin con la calidez que siempre había buscado. A partir de ese instante, algo muy profundo se quebró y, al mismo tiempo, se activó dentro de él. Ya no podía volver a ser la misma persona. Algo había muerto, sí, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. Su mirada cambió. Su forma de estar en el mundo adquirió otra densidad, otra profundidad. Aunque el dolor era inmenso, porque mirar de frente la verdad, sobre todo cuando ha sido enterrada durante tanto tiempo, duele más que cualquier otra cosa. Esa revelación le ofrecía algo que ninguna mentira podía igualar: claridad, libertad, identidad. Por primera vez en su vida, podía dejar de sostener con esfuerzo una versión deformada de sí mismo, una imagen incompleta que se le había impuesto desde fuera. Ahora podía empezar a reconstruirse con sus propias manos, desde un lugar más puro, más real, más íntimo. La autenticidad era ahora su brújula. Ya no tenía sentido seguir fingiendo que nada había cambiado, que todo estaba bien. La herida estaba abierta, sí, pero también lo estaba la posibilidad de sanar, de crecer, de resignificar. Aquella carta se transformó en algo casi sagrado para él, no por lo que decía exactamente, sino por lo que implicaba: el inicio de una nueva vida. Un nuevo relato. Un relato suyo. En ese momento entendió que tenía una responsabilidad que iba más allá del dolor personal. Era portador de un mensaje que no debía volver al silencio, que no debía permanecer oculto ni un segundo más. Debía preservarlo, protegerlo, gritarlo si era necesario. Porque al hacerlo no solo se reivindicaba a sí mismo, sino también a la memoria de su padre, a la parte de su historia que había sido robada por el miedo, la comodidad o el control de otros. Porque, al final, lo que había empezado como una visita rutinaria a una casa antigua, terminó siendo un acto de redención. No una redención hacia los demás, sino hacia él mismo. Un gesto de valentía íntima. Una forma de abrazar su dolor con dignidad y decidir que ese dolor no lo iba a consumir, sino a transformar. La carta perdida cambió su rumbo de forma irreversible.
Lo obligó a detenerse, a mirar dentro de sí, a cuestionar todo lo que hasta entonces había aceptado sin rechistar. Lo forzó a enfrentarse a sus vínculos más profundos, a sus afectos, a las lealtades heredadas que ya no podía sostener sin traicionarse a sí mismo. Y aunque la verdad lo desarmó por completo, le dio algo infinitamente más valioso: la posibilidad de reconstruirse con sentido, con integridad, con claridad. Porque la identidad, comprendió, no se basa únicamente en lo que te cuentan otros. No nace de las narraciones oficiales ni de las versiones maquilladas. La identidad verdadera se forma cuando te atreves a buscar, a escarbar, a mirar donde nadie más quiere que mires. Se construye cuando te enfrentas a la oscuridad con la única luz que tienes: tu deseo de verdad. Y esa búsqueda, aunque dolorosa, lo hizo libre. Por fin. Kiko subió lentamente a su cuarto, un espacio que durante años había sido su refugio, el lugar donde podía aislarse del ruido del mundo y encontrar un poco de calma en medio del caos. Esa noche, sin embargo, ese cuarto no sería un refugio, sino el escenario donde daría inicio a una de las decisiones más importantes y arriesgadas de su vida. Con las manos ligeramente temblorosas, encendió la cámara de su teléfono móvil y posó la mirada sobre la vieja carta amarillenta que reposaba frente a él, un documento que, en apariencia simple, contenía verdades que podían cambiar el curso de toda su existencia y la historia oculta de su familia. Sin guión, sin ensayo, sin ninguna preparación previa, Kiko se sentó, tomó aire profundamente y comenzó a hablar, dejando que las palabras fluyeran desde lo más hondo de su ser, como si al verbalizarlas estuviera liberando no solo la verdad, sino también la carga de años de secretos y silencios que lo habían perseguido. A medida que pronunciaba cada frase, el peso de lo descubierto parecía menguar un poco, aunque en su interior la tensión crecía. Sabía que lo que estaba haciendo no solo podría alterar para siempre la percepción pública sobre su familia, sino que también pondría en jaque las relaciones personales que durante años había dado por sentadas. La carta revelaba hechos que desafiaban las narrativas oficiales, secretos que alguien muy poderoso había querido mantener enterrados para siempre, y que ahora, por fin, veían la luz. Sentía como cada palabra se convertía en un acto de valentía, pero también en una apuesta arriesgada, porque la verdad, aunque liberadora, también podía ser un arma de doble filo. No pasó mucho tiempo antes de que el vídeo comenzara a circular en las redes sociales. La repercusión fue inmediata y abrumadora. Comentarios de apoyo y solidaridad llegaban desde todos lados, especialmente de personas que, de alguna forma, se veían reflejadas en su historia y que también habían sufrido las consecuencias de verdades ocultas. Pero también llegaron críticas feroces, mensajes de odio y acusaciones que ponían en duda la autenticidad de su testimonio y las motivaciones detrás de su revelación. La opinión pública se polarizó rápidamente, transformando a Kiko en un personaje público, no buscado, pero inevitable, y convirtiendo su vida cotidiana en un constante vaivén entre la admiración y la controversia. Mientras tanto, dentro de su propio círculo familiar, las tensiones se incrementaban. Las llamadas y mensajes de sus hermanos Isabel y Francisco eran cada vez más insistentes y con un tono cada vez más urgente y frío. La noche que Kiko recibió la llamada de su madre Isabel fue especialmente dolorosa. La voz de ella, usualmente cálida, sonaba ahora distante y cortante, casi como si le hablara un extraño. Con una lógica implacable y una determinación que no admitía discusiones, Isabel le advirtió que había fuerzas demasiado grandes para desafiar, intereses que preferían que esos secretos permanecieran ocultos y que cualquier intento de exponerlos solo traería consecuencias graves para todos. Esa conversación fue un golpe duro para Kiko, no solo por la desaprobación materna, sino porque sentía que su familia estaba dividida y que él se encontraba solo en esta lucha. Sin embargo, lejos de amedrentarse, ese rechazo fortaleció su resolución. Si alguien estaba dispuesto a silenciarlo, era precisamente porque su verdad tenía un poder incuestionable. Con la ayuda de Ana, una amiga periodista con experiencia en investigar historias complejas, Kiko comenzó a trazar un plan para avanzar con cautela pero con firmeza. Sabían que cada paso debía ser medido, porque estaban lidiando con un entramado de secretos y personas que no dudarían en usar cualquier medio para proteger lo que consideraban su patrimonio. Ana aportó su conocimiento y contactos, mientras Kiko ponía el corazón y la determinación de alguien que ya no podía dar marcha atrás. La sombra de sus hermanos se hacía cada vez más ominosa. Isabel y Francisco no solo intentaban persuadirlo con palabras, sino que también usaban influencias, recursos y presiones que lograban crear un ambiente de tensión insoportable. Amenazas anónimas comenzaron a llegar, sutiles pero efectivas, recordándole que la batalla que había iniciado no era solo un choque familiar,
sino una lucha contra fuerzas que podían ir más allá de lo imaginable, involucrando tanto aspectos legales como incluso riesgos para su seguridad personal. A pesar de estos peligros, Kiko se mantuvo firme, impulsado por un sentido profundo de justicia y por el recuerdo de su padre, un hombre que siempre defendió la verdad, aunque eso implicara enfrentar las consecuencias. La carta amarilla que había encontrado no era solo un documento, era un símbolo, un legado que lo conectaba con un pasado doloroso pero imprescindible para entender el presente. En una de sus pesquisas, encontraron una fotografía antigua en blanco y negro, que mostraba a su padre junto a un hombre desconocido, ambos con un documento firmado entre las manos. Esta imagen sugería que la historia era más compleja de lo que habían imaginado, y que los secretos enterrados tenían raíces muy profundas y consecuencias que podían afectar incluso a personas que creían estar fuera de todo esto. El hallazgo de esa fotografía fue el catalizador para una confrontación inevitable. Kiko decidió convocar una reunión en la vieja casa familiar, el mismo lugar donde tantos años atrás se habían tejido los lazos que ahora amenazaban con romperse para siempre. Frente a todos, expuso con claridad y sin rodeos todo lo que había descubierto. Su objetivo no era provocar una ruptura definitiva ni destruir la reputación de nadie, sino abrir un espacio para la verdad, la comprensión, tal vez, la sanación. La conversación fue intensa, cargada de emociones encontradas, reproches y lágrimas, pero también de un genuino deseo de encontrar un camino común que permitiera avanzar sin seguir alimentando rencores y silencios que solo perpetuaban el dolor. Con el tiempo, y no sin esfuerzo, esa reunión se convirtió en el primer paso hacia una reconciliación frágil pero real. Las heridas que la carta había abierto empezaron a cicatrizar lentamente, gracias a la voluntad de todos para enfrentar la realidad y a la aceptación de que la verdad, por más dura que fuera, era necesaria para construir relaciones más auténticas y sinceras. Kiko comprendió que ese proceso requeriría paciencia, tiempo y, sobre todo, un compromiso constante para no volver a caer en la dinámica de mentiras y ocultamientos. La historia de Kiko Rivera es un testimonio poderoso de cómo el descubrimiento de una verdad escondida puede desencadenar una serie de eventos que transforman no solo la percepción externa, sino también la realidad interna de una familia. Enfrentar esas verdades implica enfrentarse a uno mismo, a las propias creencias y al legado emocional que cada generación transmite a la siguiente. Kiko no solo reveló secretos sobre su padre y sus hermanos, sino que también emprendió un viaje de autoconocimiento profundo, cuestionando lo que siempre había dado por cierto y buscando reconstruir su identidad desde una base más honesta y libre. Este camino, lleno de dolor y desafíos, lo fortaleció para convertirse en alguien capaz de liderar el cambio, de romper con las cadenas del pasado y de buscar un futuro donde la transparencia y la justicia fueran valores fundamentales. La carta amarilla y todo lo que representaba dejaron de ser un simple objeto para convertirse en un símbolo de resistencia, de valentía y de esperanza, no solo para Kiko, sino para cualquiera que se enfrente a la difícil tarea de desenmascarar verdades ocultas y reclamar justicia en medio de la adversidad. Finalmente, su historia recuerda que aunque el camino hacia la verdad es difícil y a menudo solitario, la luz que ésta proporciona es la que permite sanar heridas, reconstruir vínculos y abrir nuevas posibilidades. Kiko Rivera se convirtió, sin quererlo, en un faro para quienes luchan por la transparencia y la integridad, mostrando que la resiliencia, la determinación y el amor por la verdad pueden transformar incluso las situaciones más oscuras en oportunidades de crecimiento y reconciliación. En un mundo donde las apariencias muchas veces engañan, su valentía es un recordatorio de que el coraje de enfrentar la realidad es el primer paso para cambiar el destino.